El siguiente video muestra la construcción de un aula desarrollada por fábrica peruana Eternit. Esta aula constituye una alternativa económica, segura, confortable, rápida y fácil de instalar. El aula para 36 alumnos y que cuenta con 52 metros cuadrados ha sido diseñada con el sistema de construcción en seco Eternit Drywall, autorizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para comenzar a construir el aula prefabricada con el sistema de construcción en seco Eternit, se realizará el trazado de la estructura de acuerdo con las dimensiones del proyecto, haciendo uso de un cordel con ocre, una wincha y una escuadra de 90 grados. Luego de haber medido las distancias para la construcción, se trazará templando el cordel en los extremos, dejando la marca del ocre en la losa de concreto. Para la construcción de las paredes, se armará una estructura con perfiles metálicos galvanizados, utilizando parantes y rieles metálicos. Luego de definida y trazada la posición de las paredes, se deberán cortar los rieles utilizando tijeras para metal. Los rieles serán colocados en el perímetro trazado, considerando su correcta alineación. Se anclarán a la losa de concreto con pernos de expansión de 1/4 por 2 pulgadas, 2 unidades por cada parante. Para instalar los pernos de expansión, primero se hace una perforación con taladro y broca de concreto. Luego se coloca el perno de expansión con martillo y se fija con una llave o un alicate. Se repetirá el mismo procedimiento para los 4 lados del módulo. A continuación, se realizará la colocación de parantes al interior de los rieles, fijándolos con tornillos de metal cabeza wafer de 8 por 13 milímetros para la posterior colocación de las paredes. Se fijarán con atornilladora eléctrica y tornillos de metal cabeza wafer de 8 por 13 milímetros. Luego se procederá a la colocación de los rieles superiores, encajando en ellos cada uno de los parantes verticales debidamente aplomados y fijados a ambos lados con tornillos de metal cabeza wafer de 8 por 13 milímetros. Una vez realizado esto, se procederá a la colocación de los refuerzos en las elevaciones frontal y posterior del aula con rieles galvanizados, que se cruzarán formando una X y un riel en sentido horizontal a la mitad de altura de la elevación. Las 2 elevaciones laterales del aula tienen un diseño estructural especial con columnas estructurales cada 1.22 metros para soportar los tijerales, conformadas por 2 parantes y secciones de rieles de 10 centímetros cada 40 centímetros. La parte superior de la elevación lleva unos refuerzos diagonales en todos los paños, y en la parte inferior, en los paños donde no hay ventanas, se coloca un arriostre en X. Se instala la estructura de muros bajos y dinteles para puertas y ventanas reforzados con contramarcos de madera. Se procederá luego con el armado de los tijerales, trazando primero en una superficie horizontal las dimensiones y la forma del mismo con el cordel y el ocre según planos. Se armarán los tijerales con parantes de 89 milímetros, fijando las uniones con atornilladora eléctrica y tornillos 8 por 13 milímetros. Luego se procederá a atornillar los refuerzos verticales y diagonales con parantes de 89 milímetros y tornillos de 8 por 13 milímetros. La cumbrera del tijeral llevará una platina especial de refuerzo de 1.5 milímetros. Luego de armar los tijerales, 2 de estos se instalarán sobre las elevaciones frontal y posterior al ras del exterior. Luego se colocarán los demás tijerales apoyados en las columnas y atornillados a los rieles superiores de las paredes. Una vez colocados los tijerales, se procederá a la alineación de los mismos mediante uso de un cordel en los 2 lados laterales, el mismo que servirá para alinear los tijerales intermedios. Se fijarán los tijerales a cada columna con 2 ángulos de acero de 4 por 4 pulgadas por 2 milímetros. Se atornillarán sobre la parte superior de los tijerales transversalmente los perfiles omega para recibir la cobertura y unos refuerzos en X con rieles metálicos sobre los omegas. También se deberán colocar perfiles omega atornillados transversalmente a la parte inferior de los tijerales para el cielo raso. Adicionalmente, sobre las paredes frontal y posterior se colocarán rieles para atornillar las placas del cielo raso. Se realizará la unión de los tijerales con rieles de 90 milímetros en toda la elevación lateral, los cuales servirán también para el emplacado del alero.
El corte de las placas de cemento Superboard se ejecuta con una sierra circular de mano con disco para concreto. Para comenzar el emplacado de las paredes, se deben avellanar primero las placas de cemento Superboard utilizando un taladro y una broca para cemento. Las placas Superboard de las paredes se colocarán en sentido vertical, coincidiendo con la modulación de la estructura, y se fijarán con tornillos cabeza trompeta de 6 por 25 milímetros cada 30 centímetros. Se aislará térmica y acústicamente el aula con lana de vidrio al interior de los tabiques y cielos rasos. Se realiza el corte de la plancha de fibrocemento ondulada Perfil 4 Eternit para su colocación como cobertura del aula. Se instalan las placas onduladas Eternit con el traslape y voladizo diseñado, atornilladas a los perfiles omegas con tornillos autorroscantes con arandela y capuchón. Posteriormente, se procede a la colocación de las cumbreras atornilladas en la parte superior del módulo. Las placas de cemento Superboard se colocarán en los cielos rasos, los aleros, las puertas y las ventanas, realizando para ello el mismo procedimiento que se realizó en las paredes. Se recomienda el masillado de la cabeza de los tornillos en las placas Superboard con 2 manos de masilla, para garantizar que la pintura cubra estas zonas. Se sellarán todas las uniones entre placas en tabiquería exterior e interior y cielos rasos con un sellador de poliuretano. Las instalaciones eléctricas irán por el interior de las paredes y cielos rasos. Se imprimará primero y luego se pintará el aula con látex lavable. Luego se realizará la instalación de la puerta de madera y ventanas con tornillos 6 por 25 milímetros. Se instalarán 2 rejillas de ventilación en las elevaciones frontal y posterior del aula, entre el techo y el cielo raso, para permitir la ventilación cruzada y garantizar el confort térmico del aula. Se instalarán la llave general, los tomacorrientes, interruptores y 6 artefactos de iluminación. Finalmente, esta es la forma que tendrá el aula realizada con el sistema de construcción en seco Eternit, una vez terminada y pintada, tanto por el interior como por el exterior.